Llevaba 2 sorbos de mi café de gasolinera cuando sonó mi calendario de Outlook. Sin asunto, solo un enlace de Google Meet y una llamada a las 8 de la mañana etiquetada como para todo el personal. Se me encogió el estómago. Estas reuniones de última hora nunca traían buenas noticias. No a esa hora, no sin previo aviso. Y últimamente, había habido mucho movimiento alrededor de mi equipo, especialmente por parte de Santiago, el chico nuevo, el protegido del director ejecutivo. De 1,80 y tantos, lados rapados, barba cuidada. El tipo de hombre que lleva zapatillas que cuestan más que mi hipoteca y llama a todo el mundo colega como si todos fuéramos becarios. Había estado husmeando por el departamento de cumplimiento durante semanas, haciendo preguntas que no entendía, repitiendo palabras de moda como si fueran hechizos mágicos: agilidad, optimización de costos, integración interfuncional. Traducción: a alguien estaban a punto de destrozar. Nota rápida antes de escuchar: comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. A las 7:58, me uní a la llamada. Vídeo apagado, micrófono apagado. A las 8 en punto, apareció el director ejecutivo. Bernardo. Pelo canoso, ojos cansados, calidez falsa. Le seguía su hijo, Santiago, que parecía recién salido de un estudio de podcast. Santiago tomó la iniciativa. Por supuesto que lo hizo. Estaba de pie en la sala de conferencias de cristal como si fuera el dueño del edificio. Gracias por unirse, a todos, dijo, con un tono suave y petulante. Estamos optimizando algunos puestos para alinearlos con nuestros objetivos estratégicos a largo plazo. Luego miró directamente a la cámara, directo a mí. Hemos identificado algunas funciones heredadas que ahora pueden ser absorbidas mediante la automatización y la realineación interdepartamental. Hizo una pausa como si estuviera orgulloso de sí mismo. Gustavo Pérez, tu puesto es uno de esos. Sin emoción, sin aviso, solo un cuchillo entre las costillas, servido con una sonrisa. Bernardo intentó suavizarlo. Se trata de avanzar con agilidad. Santiago continuó. Tu puesto queda eliminado, con efecto inmediato. Ni siquiera pude decir una palabra. Ni un representante de recursos humanos. Ni una conversación privada. Solo un montón de cajas silenciosas en una pantalla y ese imbécil petulante sonriendo como si acabara de cerrar un trato de 20 millones de pesos. Luego vino el insulto final. La puerta de mi oficina se abrió. 2 guardias de seguridad. Ambos eran tipos con los que solía almorzar. Uno de ellos articuló con los labios: lo siento, tío. Me levanté y salí sin decir palabra. No iba a darles la satisfacción de verme derrumbar. Pero me temblaban las manos. No de miedo, sino de pura rabia. No me despidieron. Me tendieron una emboscada como si fuera un ladrón. Como si no hubiera pasado los últimos 11 años construyendo la maldita estructura de la que me acababan de echar. No me despedí. No limpié mi bandeja de entrada. Simplemente pasé por su palacio de cristal de palabras de moda y sonrisas falsas y me dirigí a mi escritorio a recoger mis cosas. Regresé a mi escritorio, todavía furioso por ese golpe inesperado, y cogí la caja que guardaba bajo el aparador. Nunca pensé que la necesitaría, pero después de una década en el mundo corporativo, aprendes a tener una cerca. Empecé a meter las cosas que importaban. La foto de mi hijo con su disfraz de Halloween cazafantasmas, 7 años. Mi taza de los diablos rojos con el asa desconchada. El bonsái que mi esposa juró que moriría en un mes. Todavía aguantaba, de alguna manera más verde que nunca. A mi alrededor, la oficina estaba en un silencio sepulcral, pero no vacía. La gente estaba en sus escritorios fingiendo trabajar, sus ojos se desviaban hacia mí y luego se apartaban. Nadie dijo una palabra, ni siquiera Marisol, mi asistente durante 6 años. No la culpé. El silencio no era personal. Era supervivencia. Nadie quiere ser el siguiente. Santiago pasó de largo, sin siquiera mirarme, absorto en su teléfono como si estuviera comprobando los precios de las criptomonedas, probablemente enviando un mensaje a su barbero sobre su próximo corte de pelo. Si hubiera estornudado, me habría hecho arrestar por perturbar el flujo de trabajo. Me deslicé la caja bajo el brazo y me dirigí hacia los ascensores.
Al pasar por el atrio de cristal cerca de la sala de juntas, oí primero el barullo. Pasos rápidos, respiraciones entrecortadas. Me giré ligeramente. El señor Elizondo, presidente emérito, 80 años si tenía un día. Pelo blanco, la mano temblando alrededor de un bastón. Se movía como si el edificio estuviera en llamas. Agarró a Bernardo sí, el director ejecutivo, sí, el padre de Santiago por la manga y siseó lo suficientemente alto como para que el cristal vibrara. Tráelo de vuelta al edificio. Ahora. Eso no fue un susurro. Fue una orden. Y no le preocupaba herir mis sentimientos. Estaba entrando en pánico. El rostro de Bernardo se puso pálido. Santiago levantó la vista, confundido, como si alguien le acabara de cortar el wifi. No dejé de caminar. Mi ritmo cardíaco se aceleró, pero mantuve el paso firme, mi agarre firme en la caja. Llegué al ascensor, presioné el botón y esperé. Aún sin decir una palabra, podía sentir el calor de las miradas desde detrás del cristal. Las palabras de Elizondo resonando por el pasillo. Esa frase lo cambió todo. No era un despido limpio. No era un número en una hoja de cálculo. Yo era una palanca. Ellos aún no lo sabían, pero yo sí. De vuelta en el vestíbulo, el guardia de seguridad con el que solía bromear me asintió. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Fiché mi salida por última vez, salí al aire de noviembre y dejé que el frío me golpeara de lleno en el pecho. Conduje a casa en silencio. Sin música, sin radio, solo el zumbido de la carretera y mi cerebro repasando cada segundo de esa reunión. ¿Qué demonios sabía Elizondo que ellos no sabían? No lo habían pensado bien. Santiago, especialmente. Pensaba que sus palabras de moda y sus presentaciones de PowerPoint lo hacían intocable. Pero los tipos de la vieja escuela como Elizondo conocen la diferencia entre una figura decorativa y el tipo que realmente construyó la maldita máquina. Y yo la había construido. Toda ella. Cada cláusula, cada control, cada salvaguarda que permitió a Sistemas Integra conseguir esos contratos gubernamentales año tras año. Y enterrado en lo más profundo de uno de esos contratos, en la cláusula 42, estaba mi nombre. No mi cargo, no mi puesto, mi nombre. Acababan de echar al único tipo que se aseguraba de que los muros se mantuvieran en pie. Y Elizondo acababa de darse cuenta. Apenas llevaba una hora en casa cuando llegó la llamada. Número desconocido, sin mensaje de voz. Luego un mensaje de texto de un identificador bloqueado. Nos gustaría aclarar la decisión de esta mañana. ¿Puedes venir para una breve conversación? No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo, preparé el almuerzo, regué el bonsái, dejé que sudaran. Exactamente a la 1:30, un sedán negro de la empresa apareció frente a mi casa. Eso era nuevo. No le dije una palabra al conductor, simplemente subí y dejé que me llevara de vuelta al mismo edificio del que me habían sacado a la fuerza como a un criminal. Esta vez no había tarjeta de identificación, ni escolta de seguridad, ni sonrisas en el vestíbulo, solo silencio y el olor a desesperación. Me llevaron a la sala de conferencias B como si me estuvieran haciendo un favor. Dentro, una bandeja de sándwiches y 2 botellas de agua con gas tibia. Nada dice no estamos en pánico como un catering de Costco. Bernardo se levantó cuando entré, con esa sonrisa falsa de palmadita en el hombro ya en su rostro. Gustavo, qué bueno verte, hombre. Espero no haberte pillado en un mal momento. Simplemente asentí y tomé el asiento frente a él. Santiago ya estaba allí, recostado como si estuviera en una cita para almorzar. Café frío en un tarro de cristal. Sin posavasos. Sin corbata tampoco. Solo una de esas sudaderas carísimas que gritan, creo que soy mejor que este lugar. Bernardo comenzó con un discurso como si estuviéramos en un seminario de formación de equipos. Escucha, creemos que quizás nos hemos precipitado un poco esta mañana, y hemos escuchado algunas preocupaciones internas. Has sido una parte valiosa de esta familia durante mucho tiempo. ¿Familia? Claro. Simplemente lo miré. Sin parpadear. Sin asentir. Dejé que el silencio se apoderara del ambiente. Santiago resopló. Sigo sin tener muy claro qué hacías aquí,
para ser honesto. Bernardo le lanzó una mirada. Eso no ayuda, Santiago. No, en serio, continuó, con los brazos cruzados como un mocoso. ¿Cuál era el cargo de Gustavo? ¿Jefe de cumplimiento normativo? Eso suena como algo que ChatGPT puede hacer ahora. No mordí el anzuelo. Simplemente crucé las manos sobre la mesa y lo miré fijamente. Dejé que hablara. Dejé que el aire se asfixiara con su arrogancia. Mientras estaban sentados allí tratando de averiguar cómo despedirme sin admitir que la habían fastidiado, 2 pisos más abajo, el departamento legal recibió un correo electrónico que les destrozó la tarde. Asunto: autorización de renovación Q4, urgente, de Secretaría de la Defensa Nacional para contratos@sistemasintegra.com. Era simple, una sola línea. Esta renovación requiere la firma original de Gustavo Pérez según la cláusula 42 del marco de cumplimiento GRX. Marisol me envió un mensaje desde su número personal. ¿Sabías de esto? Respondí, yo la escribí. Arriba, pude notar que algo había cambiado. El teléfono de Bernardo vibró una vez, y luego otra. No dejaba de mirarlo, pero no lo cogía. Intentó mantener un tono casual. Entonces, ¿cómo te sientes con todo esto? Me encogí de hombros. Todavía procesándolo. Bernardo se inclinó hacia adelante como si fuéramos viejos amigos de la universidad. Estábamos pensando que quizás haya una manera de reformular la transición de esta mañana. No una terminación, sino más bien un giro lateral. ¿Podrías asesorar a Santiago durante este? Mejor no, le interrumpí. Santiago levantó la vista. Perdón. No estoy aquí para llevar de la mano a nadie. Estoy aquí porque alguien se dio cuenta de que están fastidiados sin mí. Ninguno de los dos dijo nada. Me levanté, metí la silla y me dirigí a la puerta. Bernardo dijo: Gustavo, mantengamos abiertas las líneas de comunicación. Me giré justo antes de salir. Probablemente deberías revisar tu bandeja de entrada. Y me fui. No me fui a casa. Crucé la calle hasta la cafetería de las mesas pegajosas y pedí un café que no quería. Me senté junto a la ventana, observando su edificio. No tardó mucho. 14 minutos después de que me fuera, mi teléfono vibró. Número desconocido de nuevo. Dejé que sonara. Luego otro, con una Lada 55. Gobierno federal. Tampoco respondí a ese. 10 minutos más tarde, Marisol me envió otro mensaje. La Sedena llamó. Están furiosos. Lo acompañó con una captura de pantalla. Una cadena de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Asunto: renovación GRX no conforme. Se requiere respuesta inmediata. El mensaje final era corto y letal: si Gustavo Pérez ya no está disponible, Sistemas Integra está en incumplimiento. Esa sola frase lo hizo estallar todo. Los teléfonos sonaron por todo el edificio. Legal, finanzas, cumplimiento. Personas que no me habían hablado en años de repente necesitaban mi voz, mis manos, mi nombre. El problema era que ya no lo tenían. Tenían a Santiago. Arriba, el oxígeno se enrareció. La asistente ejecutiva de Bernardo intentó dar largas a los federales. El departamento legal dio vueltas en círculos buscando lagunas legales, pero seguían chocando con el mismo muro, la cláusula 42. Bernardo finalmente convocó otra reunión. Misma sala de conferencias, misma triste bandeja de sándwiches, pero esta vez, sin sonrisas, sin tarros de café. Santiago estaba sentado allí, navegando en su teléfono como si pudiera arreglar esto con una aplicación, pero podía verlo, su pie golpeando el suelo, su mano temblando. Entré sin llamar. Ni siquiera parecieron sorprendidos. Bernardo se levantó. Gustavo, agradecemos que hayas sacado tiempo. No dije nada. Simplemente caminé hacia la mesa, saqué una silla y me senté. El teléfono de Santiago vibró. Luego otra vez, y una tercera. Maldijo en voz baja y volteó la pantalla. Saqué una nota adhesiva de mi bolsillo y la deslicé sobre la mesa. Decía 2 palabras en tinta negra: cláusula 42. Bernardo la recogió como si fuera una granada.
La leyó. Su boca se movió antes de que salieran las palabras. Esto es del contrato GRX. Asentí una vez. Santiago cogió la nota. ¿Por qué le pondrías tu nombre a una cláusula? Me recliné en la silla, con las manos cruzadas. Porque sabía que un día, alguien como tú pensaría que no me necesitaba. Eso dio en el clavo. La sala se quedó en silencio. Se podía oír el clic del sistema de climatización. Bernardo tragó saliva. Gustavo, ¿qué se necesitaría para restablecer tus credenciales? No respondí de inmediato. Fuera del cristal, los empleados observaban, comenzaban los susurros, los rostros se apretaban contra la puerta como si fuera una pecera. La noticia se estaba extendiendo. El tipo al que echaron esa mañana los tenía agarrados por el cuello para la hora de la cena. Santiago se inclinó hacia adelante. Mira, lo entendemos, ¿vale? Estás cabreado. Has hecho una jugada de poder, pero esto es excesivo. Simplemente podemos reescribir el contrato. Podéis intentarlo, dije. Pero la Sedena no acepta renovaciones sin firmar, y el departamento legal ya confirmó la cláusula. Es vinculante. Así que no podéis reescribirla. Bernardo se frotó la cara. Dios mío. Me levanté. Esto no es por venganza. Es por competencia, y vosotros no la tenéis. Santiago abrió la boca. Me giré hacia la puerta. No lo hagas. La cerró. Dejé la nota adhesiva en la mesa y me fui. Conduje a casa despacio, con las ventanillas bajadas, dejando que el frío me aliviara parte de la tensión del cuello. No sonreía, pero tampoco estaba ya enfadado, solo lúcido. Para cuando entré en mi casa, las luces de la calle se estaban encendiendo y mi hijo estaba dormido en el sofá con la ropa del colegio. Mi esposa no dijo nada, solo me dio un plato de sobras y me besó en la sien como si ya supiera que aún no había terminado. Después de cenar, bajé al sótano, me serví una taza de café recién hecho y encendí el viejo portátil del trabajo de una auditoría en curso que todavía tenía en mi poder. Esa máquina todavía estaba conectada al sistema heredado, el que nadie más entendía, el que yo construí. Lo llamaban esqueleto, no era un producto real, solo código interno. Estaba debajo de todo, informes, enrutamiento de contratos, indicadores de renovación, incluso la interfaz de la Sedena. La gente pensaba que era solo un archivo. No lo era. Era la columna vertebral. Ejecuté el protocolo de inicio de sesión. Múltiples pasos, cel personalizado. Todavía funcionaba. A las 11:42 de la noche, ejecuté el script final. El que escribí hace 5 años cuando me di cuenta de que estaba rodeado de ejecutivos que solo leían viñetas. No destruyó nada. Ni pérdida de datos, ni brecha de seguridad, solo un bloqueo limpio. Todas las funciones de administrador no vinculadas a mis credenciales se desactivaron. Ni siquiera se darían cuenta hasta la mañana siguiente. Cerré la tapa y me fui a la cama. A las 7:13 de la mañana, comenzaron los correos electrónicos. No puedo acceder al panel de control de GRX. Estoy recibiendo un informe en blanco. A la aprobación del Q4 le falta la autorización de enrutamiento. ¿Alguien más ha perdido las herramientas de administración de cumplimiento? A las 9:01, estaban en caída libre. Las aprobaciones se congelaron. Las compuertas presupuestarias se atascaron. Cada contrato que necesitaba una marca o una anulación simplemente se detuvo. Esqueleto seguía vivo, seguía zumbando, pero ya no les hacía caso. Me senté en el despacho de mi casa en pantalones de chándal, bebiendo café de esa taza de los Diablos Rojos, viendo a Santiago convertir el Slack de la empresa en un tornado de control de daños. Publicó un mensaje en el canal Éxitos de la empresa como si no pasara nada. Hola equipo, estamos experimentando algunos contratiempos con la migración a nuestra nueva plataforma de cumplimiento integrada. Tened paciencia, estaremos totalmente operativos en breve. Migración. ¡Qué chiste! No había ninguna migración. Solo él mintiendo a su propia gente como si eso fuera a evitar que los muros se resquebrajaran un día más. No respondí. No reenvié nada. Solo observé. Bernardo llamó 2 veces.
Dejó mensajes de voz llenos de una preocupación a medias. Todos estamos tratando de mantenernos ágiles aquí, Gustavo. Consigamos que vuelvas con un contrato temporal. Borrón y cuenta nueva. Respeto mutuo. No devolví las llamadas. No se habían dado cuenta durante años de que la única razón por la que su casa se mantenía en pie era porque alguien seguía en el espacio de servicio sosteniendo las vigas con ambas manos. No incendié el lugar. Simplemente lo solté. No más parches nocturnos. No más aprobaciones de soluciones provisionales. No más encubrimientos para los cálculos chapuceros de Santiago o las meteduras de pata de Bernardo. Dejé que sintieran el peso real de la máquina. Esto no era venganza. Era un seguro. Y la póliza acababa de expirar. Para el mediodía, suplicaban al Departamento de Tecnologías de la Información que restaurara el acceso de administrador. Yo no podría haber encontrado la tabla de permisos ni queriendo. Nunca se dieron cuenta de que la construí fuera de la arquitectura estándar. Demasiado arriesgado dejar que los aficionados curiosearan. Guardé las claves en mi cabeza. En ningún otro lugar. Marisol envió otro mensaje. ¿Estás viendo esto? Respondí, sí. Luego me serví otro café y abrí un nuevo documento para un nuevo cliente. Querían un sistema como Esqueleto, solo que más limpio y, esta vez, a prueba de balas. 2 días después, finalmente llamaron a la artillería pesada. La Sedena programó una reunión formal con la Dirección de Sistemas Integra. Sin intermediarios, sin invitaciones amables, solo un bloqueo de calendario contundente titulado Revisión de cumplimiento GRX Q4, urgente. Dentro de esa llamada, el tono fue frío, eficiente. Uno de los representantes de adquisiciones, el que tenía una voz como una sierra para huesos, dijo sin rodeos, necesitamos la firma de Gustavo Pérez antes del día 15. Bernardo balbuceó algo sobre la transición y la reestructuración interna. El representante lo interrumpió. Sin firma, no hay financiación. No estamos negociando con un fantasma. La cláusula 42 es clara. Colgaron. Esa misma hora, recibí 9 llamadas perdidas, 4 mensajes de texto, 2 mensajes de voz, todos de Bernardo. Hablemos de esto, Gustavo. Tenemos un camino a seguir. Por favor, responde. La Junta está abierta a restablecer ciertos privilegios. No respondí. Ni siquiera escuché los mensajes de voz, simplemente los borré y seguí adelante. Marisol me envió un mensaje más tarde esa noche. Me despidieron. La llamé. Primera vez desde que todo se vino abajo. ¿Qué razón te dieron? Desalineación organizacional. Traducción, no lloré lo suficiente en tu funeral falso. Intentó reír, pero pude oírlo. Estaba furiosa. Dolida, también. Le había dado todo a Sistemas Integra. La echaron porque no llevaba la máscara correcta. ¿Me culpan a mí?, pregunté. No importa. Ahora todos se están ahogando. Y no se equivocaba. Los memorandos semanales comenzaron a cambiar de tono. No más éxitos del equipo o sprints de estrategia. Ahora era pánico total. Se requiere una optimización inmediata. Realineación tecnológica urgente. Iniciativa de giro interfuncional. Santiago los firmaba como un general en el campo de batalla, pero cada línea apestaba a miedo. El hombre estaba desesperado. ¿El problema? No se reconstruye una columna vertebral con cinta adhesiva y palabras de moda. El sistema GRX no era solo un conjunto de archivos. Era una red viva de indicadores, salvaguardas y disparadores de cumplimiento. Años de trabajo superpuestos en un solo motor. Y era mío. Cada cláusula, cada anulación, cada condición, codificada, documentada y asegurada bajo protocolos que solo yo sabía leer. Santiago intentó simular una solución. Trajeron a un contratista estrella de Monterrey. El tipo apenas entendió el guión de incorporación y lo empeoró. Colapsó el panel de control interno al intentar anular capas de aprobación para las que ni siquiera tenía autorización. Luego llegó la carta. Certificada, sobre grueso, sello de la Fiscalía General de la República.
Notificación formal de incumplimiento, Sistemas Integra, SADCB Asunto, incumplimiento contractual GRX bajo la cláusula 42. Acción, congelación inmediata de los desembolsos federales asociados y protocolos de evaluación de rendimiento. Cada cuenta vinculada a GRX, congelada. Cada factura pendiente, bloqueada. La cláusula 42 no era una sugerencia. Era un mecanismo de aplicación. Tenía escaladas de respuesta incorporadas vinculadas directamente a las métricas de rendimiento y la elegibilidad de renovación. No solo habían omitido una firma. Habían desencadenado un colapso total del contrato. Para el final de la semana, los sistemas internos de Sistemas Integra se estaban canibalizando. Enlaces rotos, banderas rojas, escaladas automáticas alertando a departamentos que ya no existían. Los hilos de Slack se volvieron desagradables. Yo no estaba en ellos, pero vi capturas de pantalla. ¿Por qué no sabíamos de la cláusula 42? ¿Por qué demonios estaba su nombre siquiera en el sistema? ¿Acaso el departamento legal leyó los contratos que él construyó? Y a través de todo, Bernardo seguía llamando, suplicando, negociando, fanfarroneando. Gustavo, este no eres tú. Sé razonable. Podemos arreglar esto. Solo dinos qué quieres. Pero yo no estaba negociando. No estaba esperando para tener ventaja. Había terminado. Construyeron todo su marco de cumplimiento sobre una persona, una mente, un nombre. Luego lo despidieron, y el sistema lo recordó. Mientras Sistemas Integra todavía se ahogaba en el protocolo de incumplimiento, yo ya llevaba 2 semanas trabajando a fondo con Avanza. Sin grandes anuncios, sin cargo, sin publicación en LinkedIn, solo un contrato discreto, un acuerdo de no divulgación y borrón y cuenta nueva. La oficina era una caseta prefabricada en Naucalpan. 4 escritorios, un aire acondicionado que traqueteaba y el equipo de adquisiciones más agudo que había visto en 10 años. No necesitaban un salvador. Necesitaban un sistema. El mismo contrato por el que Sistemas Integra acababa de explotar. GRXQ4. Y ahora Avanza tenía una oportunidad real de conseguirlo. En el momento en que esa congelación afectó a las cuentas de Sistemas Integra, el flujo de oportunidades cambió. No oficialmente, todavía no. Pero los oficiales de adquisiciones comenzaron a susurrar. ¿Oíste que Gustavo Pérez se fue? Espera, ¿el Gustavo Pérez? ¿El que construyó todo el marco de cumplimiento de Sistemas Integra? Sí, ahora está con Avanza. No tuve que decir una palabra. Mi nombre hablaba por mí. Mientras tanto, Sistemas Integra se desmoronaba en tiempo real. El departamento legal finalmente extrajo el archivo completo de GRX y encontró el documento original de la cláusula 42, firmado, sellado, atestiguado por el mismísimo Francisco Hernández, fechado hace 7 años, blindado. Santiago, en plena crisis nerviosa, presentó una solicitud interna para que la cláusula fuera retirada y enmendada retroactivamente. El departamento legal la denegó en menos de 1 hora. Marisol me envió el memorando interno. Una línea del director de cumplimiento, en negrita, esta cláusula no es enmendable y está permanentemente activa. Solicitud denegada. De vuelta en la sede, el pánico se desbordó. La Junta convocó otra sesión de emergencia. El señor Elizondo apareció esta vez. No en remoto, no por teléfono, en persona. El hombre tenía un bastón en una mano y el infierno en la otra. Según alguien en el piso, golpeó una carpeta contra la mesa y miró fijamente a Santiago durante 5 segundos completos antes de volverse hacia Bernardo y decir, no solo despediste a un oficial de cumplimiento. Quitaste la clave de bóveda del arco. Nadie discutió. No podían. Ya estaban perdiendo clientes, atrapados en un incumplimiento con una caída de sistemas que se extendía como moho negro. Santiago intentó presentarlo como dolores de crecimiento, pero ya nadie se lo creía, especialmente no el gobierno. En Avanza, mantuve un perfil bajo y cumplí. Horas tranquilas, sin fanfarronear, sin dramas, solo correcciones eficientes y quirúrgicas a su sistema existente. Durante una sesión, la jefa de contratos preguntó, «Oye, Gustavo, ¿quieres que tu nombre figure en esta cláusula?» Dije, no lo necesita. Ella asintió. Sin ego,
sin juegos de poder, solo respeto. Esa es la diferencia. Sistemas Integra construyó un castillo de palabras de moda y se apoyó en un solo hombre para mantenerlo en pie. Avanza, ellos formaron un equipo, y escucharon. Cuando el comité de revisión de adquisiciones se puso en contacto para las aclaraciones finales, Avanza estaba listo, impecable, optimizado, a prueba de la cláusula 42. Mientras tanto, la oferta de Sistemas Integra permanecía congelada bajo investigación. El equipo de Santiago seguía intentando presentar marcos de cumplimiento actualizados. Todos rechazados. Su nuevo contratista ni siquiera superó la fase de incorporación. No me regodeé. No envié ningún mensaje. No filtré nada. Simplemente me conecté a la siguiente llamada y le dije a Avanza lo que necesitaban arreglar. Eso es todo. Limpio, tranquilo, profesional. Al día siguiente, Sistemas Integra convocó una reunión de emergencia de la Junta. Una de mis antiguas credenciales de prueba todavía funcionaba, enterrada bajo un grupo de cumplimiento archivado que nadie había tocado en 3 años. Lo observé todo desde el despacho de mi casa. Sin cámara, sin micrófono, solo una caja negra vacía con el auditor de sistema, heredado, en la esquina. No tenían ni idea de que estaba en la sala. Bernardo parecía no haber dormido. Camisa arrugada, cuello suelto, ojos inyectados en sangre. Santiago, por otro lado, entró con fuerza, a todo volumen. Esto es sabotaje, dijo, paseándose. El tipo acaparó sistemas, ocultó conocimiento, dejó a todos los demás fuera. Esto no es incumplimiento. Es sabotaje. El señor Elizondo levantó una mano, lentamente. Siéntate, Santiago. Pero Santiago continuó. Esto es lo que pasa cuando dejas que los empleados antiguos piensen que son irreemplazables. Nos enterró en burocracia a propósito. La consejera general, Sofía Chen, abrió su carpeta sin levantar la vista. Calmada, precisa. La cláusula de salida del señor Pérez fue revisada y firmada por esta junta, dijo. No hay cláusula de no competencia, ni de no captación, ni disputa de propiedad intelectual. Pasó una página. Tú la firmaste, dijo, mirando directamente a Bernardo. Bernardo parpadeó con fuerza. Eran otros tiempos. No, dijo ella. Fue hace 5 meses. Santiago murmuró algo en voz baja. Luego llegó el golpe de gracia. A mitad de la reunión, el representante del cliente de la Secretaría de la Defensa Nacional se unió a la llamada. La pantalla se quedó en silencio. Nadie habló. El hombre en la llamada no perdió el tiempo. ¿Dónde está el señor Pérez? Bernardo se aclaró la garganta. Gustavo Pérez ya no trabaja para Sistemas Integra, pero tenemos un equipo capaz. Entonces estamos iniciando el protocolo de incumplimiento, con efecto inmediato. Se desconectó. Silencio. Santiago se desplomó en su silla como si el suelo se hubiera hundido. Bernardo parecía aturdido, como si las luces estuvieran encendidas, pero la gravedad se hubiera duplicado. Nadie se movió. El señor Elizondo finalmente se inclinó hacia adelante, con el bastón apoyado en sus rodillas. No solo perdisteis a un jefe de cumplimiento, perdisteis vuestros cimientos. Santiago intentó salvar las apariencias. Todavía podemos recuperarnos. No, intervino Sofía. No podemos. Me senté allí, detrás de mi pantalla negra. Sin reacción, sin celebración. Solo observándolos darse cuenta del costo de la arrogancia. Pensaron que yo era una función, un componente reemplazable. Pero no puedes despedir al arquitecto y esperar que los planos se construyan solos. Para el viernes, las acciones de Sistemas Integra habían caído un 21%. El primer cliente en irse fue Transportes del Norte, que se retiró de un contrato de varios años sin previo aviso. Luego vino Energéticos del Golfo. Luego Comunicaciones de Seguridad Occidente. Cada vez, el departamento legal se apresuraba. Santiago seguía publicando comunicados enlatados. Seguimos comprometidos con un futuro de cumplimiento moderno y ágil. Nadie escuchaba. Los equipos de adquisiciones dejaron de responder a sus correos electrónicos.
Los directores financieros los ignoraban a mitad de trimestre. La vicepresidenta de Finanzas, Rebeca Herrera, con 30 años en la empresa, tuvo una crisis nerviosa durante una llamada de revisión de presupuesto y se encerró en su oficina. Su asistente tuvo que llevarla a casa. Bernardo intentó estabilizar el barco con reuniones generales de emergencia, pero los empleados ya no se lo creían. Todos veían lo que se avecinaba. El cumplimiento había fallado, los clientes se estaban marchando y la casa ardía desde los cimientos. ¿Y Santiago? Seguía culpando al sistema. Esto no fue personal, dijo en una reunión. Teníamos brechas estructurales, redundancia heredada, ineficiencias sistémicas. Esa era su frase favorita. Ineficiencias sistémicas. El presidente finalmente estalló a mitad de la reunión, a mitad de una palabra de moda. Elizondo se levantó de su silla, lento, deliberado, como si cada vértebra quisiera hablar por sí misma. No perdisteis a Gustavo, dijo, lo suficientemente alto como para que nadie se atreviera a moverse. Lo echasteis, y ahora está ayudando a la gente que nos está reemplazando. La sala se congeló. Santiago abrió la boca. Elizondo levantó una mano. Y que quede muy claro, continuó. Si dices la palabra, ágil, una vez más, haré que seguridad te quite la tarjeta de identificación yo mismo. Nadie dijo nada después de eso. Al día siguiente, Avanza publicó un pequeño avance en LinkedIn. Sin alardes, sin nombres, solo una imagen discreta. Una carpeta de manila cerrada con el sello GRX 41 junto a un bolígrafo del gobierno y una taza negra con las palabras Sistema certificado. No necesitaba explicación. Todos en la industria sabían lo que significaba. El contrato estaba cambiando de manos. Sistemas Integra estaba fuera. Avanza estaba dentro. Y yo ya iba por mi tercera sesión de revisión con su equipo de auditoría. No hablé de Sistemas Integra. No di nombres. No me reí del desastre. Simplemente les ayudé a construir lo que desearía que alguien me hubiera dejado construir hace 10 años. Un marco más limpio, más inteligente. Uno donde cada disparador tuviera un rastro. Uno donde ninguna persona tuviera que cargar con todo el maldito techo. Y esta vez, me aseguré de que los cortafuegos fueran más profundos, más estrictos y estuvieran construidos para dejar fuera a los tontos. El control no se trata de gritar en las reuniones. No se trata de títulos o palabras de moda. Se trata de saber qué cable cortar. La junta de accionistas estaba abarrotada. Trajes apretujados en filas como ganado, susurrando, sudando, fingiendo que esto no era el iceberg. Las miradas se cruzaban, los teléfonos vibraban bajo las mesas. Santiago estaba de pie cerca del frente, pálido y rígido, como un hombre esperando escuchar su propio veredicto en voz alta. Entré por las puertas principales, sin prisa, sin escolta, solo concentrado. No llevaba tarjeta de identificación, no me dieron un micrófono, no lo necesitaba. Detrás de mí, 2 representantes federales me siguieron en silencio. Carpetas negras bajo un brazo. Sin sonrisas, sin charlas triviales, solo presencia. Del tipo que hace que una sala se enderece. El presidente se aclaró la garganta. Comenzaremos. El proyector se encendió con un bajo clic mecánico. Una diapositiva. Fondo blanco liso. Letras negras en negrita. Socio de transición GRX 41, Avanza Soluciones Federales. El silencio no cayó. Se estrelló. Podías oír morir carreras en ese segundo. Bernardo se levantó demasiado rápido, tratando de mantener la calma. Ahora escuchen, todavía podemos. Lo interrumpí sin levantar la voz. Dile a tu nuevo asistente que lea la letra pequeña. No sonreí, no parpadeé, simplemente lo dejé en el aire. Un bajo murmullo recorrió la sala como un trueno sin donde aterrizar. Justo en ese momento, 2 oficiales de seguridad entraron por las puertas laterales. No preguntaron. No dudaron. Caminaron directamente hacia Santiago. Incumplimiento del protocolo fiduciario, dijo uno de ellos. No discutió, simplemente se quedó helado. Miró al suelo como si tuviera respuestas.
Mientras lo tomaban por los brazos, Bernardo intentó decir algo más, un último intento de controlar la narrativa, pero el presidente levantó una mano y lo silenció. Elizondo se volvió hacia mí, no habló, solo me dedicó un asentimiento. No de gratitud, ni de disculpa, solo de reconocimiento. Ahora lo entendía. No me quedé para la recepción. No acepté las gambas del catering, ni el vino, ni los falsos apretones de manos de los miembros de la Junta que intentaban reescribir sus propios papeles en el desastre. Salí directamente por la parte de atrás. El trabajo ya estaba hecho, y yo ya estaba en otro lugar, escribiendo un sistema mejor. Uno que ningún idiota pudiera hacer colapsar solo por haber nacido con el apellido equivocado. El control no es ruidoso. No es caótico. Es quirúrgico. Y para cuando se dieron cuenta de quién sostenía el cuchillo, yo ya me había ido. ¿Fue despedir a Gustavo una decisión de negocios o el error más tonto en la historia de la empresa? Deja tus opiniones en los comentarios y dale a me gusta y suscríbete para más historias de venganza.